Hola amigos, bienvenidos a su programa de Radio Ados por su palabra. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Deuteronomio. Como siempre, no se les olvide revisar el repaso general de la lección, que se emite todos los días sábados y día tras día pueden estudiar el estudio diario de la lección con nosotros junto con el pastor Jonathan Márquez en su canal de BioChannel. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, ayúdanos a entender hoy el valor de la gracia y el papel de la gracia. Que entendamos que no es por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos, sino por ti, en Jesús. Amén. Capítulo 9 de Deuteronomio sigue en esta línea de las instrucciones que Moisés le da al pueblo. Y hoy, en el capítulo 9, lo que Moisés quiere que el pueblo entienda es que las cosas que Israel consiguió no fue por su justicia, no fue por sus méritos, fue por gracia. Entonces aquí quiero explicar algo del mundo antiguo que a veces no tenemos en cuenta. Cuando nosotros hablamos de gracia, la palabra gracia significa regalo, ¿sí? Significa un don, significa algo que yo te doy a ti. Pero en ese intercambio de la gracia hay unos elementos que configuran, que están presentes, que a veces nosotros no pensamos. Es decir, cuando yo voy a dar un regalo a alguien, significa que yo tengo o yo estimo a esa persona. Pero a ver, yo puedo dar 3 regalos a 3 personas diferentes. Pero no quiere decir que mi aprecio por esas 3 personas es igual. No es lo mismo regalar, no sé, un iPhone de $1,000 a tu pareja o a tu hijo, o que darle, por ejemplo, una camisa de $50 a un trabajador que está contigo en la oficina. En ambos casos tú estás regalando algo, pero en un caso el regalo vale más porque el amor y la relación que tú sientes por esa persona vale más. Ahora, en los contextos humanos es normal de que si yo le regalo un iPhone de $1,000 a mi hijo, a mi esposa, es porque yo percibo que ella lo vale, ¿no? Es decir, yo percibo que ella vale ese regalo. Yo no le daría un iPhone de $1,000 a un desconocido, porque yo presumo que al no existir una relación entre él y yo, él vale $1,000, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de la gracia? Porque en cierta forma nosotros tenemos esta idea en nuestra cabeza de que el regalo o la gracia que Dios nos da está en acorde con lo que yo valgo. Y entonces yo digo, lo que pasa es que yo te obedezco, entonces yo valgo más, por lo tanto debo recibir más bendiciones. O yo te desobedezco, entonces yo valgo menos y por lo tanto debo recibir menos bendiciones. Entonces nosotros equiparamos el valor de las personas respecto a la obediencia que tengan de Dios. Entonces por eso creemos que alguien que no cree en Dios vale menos que alguien que sí cree en Dios. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Dios, Dios nos da a nosotros un regalo que supera muchísimo más nuestro valor. Lo supera con creces. Es decir, Dios nos da a nosotros un regalo que, para hacer una equivalencia, sería como si tú tomaras un collar de diamantes supremamente caro y se lo dieras a una persona que tú ni siquiera conoces. Y entonces tú estás expresando allí, o sea, el regalo al menos expresa que el valor que tú tienes por esa persona es supremamente grande. Pero si yo te preguntara, ¿merece esa persona el collar de diamantes que tú le has dado? Tú me vas a decir que no, porque entre él y tú no existe ninguna relación. Aún si el regalo que le estás dando es supremamente caro. Dios nos da a nosotros un regalo que nunca pudiésemos pagar. Es un regalo que supera todas las expectativas. Pero ese regalo que Dios nos da no es porque nosotros lo merezcamos. En realidad no lo merecemos. Y de esta forma Dios nos muestra cuánto nos valora. Toda esta introducción es porque en el capítulo 9 del texto, él introduce una posible queja del pueblo de Israel. Porque Moisés le dice, mira, tú vas a cruzar el Jordán y vas a poseer a las naciones. Y esta gente es grande y esta gente son de gran estatura, son los anaquitas. Tú los conoces y sabes de ellos. Es decir, tú vas a enfrentarte con gente que es mucho más poderosa que tú. Pero el versículo 3 dice, pero entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que Él los destruirá y que Él los someterá y tú los expulsarás y los aniquilarás, pero porque Dios va en frente de ti. Entonces, el texto introduce este escenario para que Israel, cuando expulse a las naciones, no se le olvide que fue por causa de Dios que ellos lograron tener la victoria militar y política que está en el texto.
Por eso en el versículo 4 se nos dice que cuando el Señor tu Dios los hayas arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a estas naciones por la maldad que las caracteriza. Versículo 6, entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Mira, te decía al principio, estamos acostumbrados a pensar que el Señor nos bendice porque nuestro valor, nuestra justicia, nuestra rectitud está conectada. Y entonces decimos, el que obedece, Dios lo bendice, al que desobedece, Dios no lo bendice. Aquí Dios lo que hace en realidad es un recordatorio de que Él actúa no por el valor de la persona. O sea, no es porque uno valga más que el otro, entonces por eso Él va a actuar. No es porque un pueblo valga más que el otro, por eso va a actuar. Él actúa porque Él, o sea, lo que Él hace y lo que Él da es algo que supera el valor supuesto del recipiente. Entonces, lo que Dios hace no tiene nada que ver con la justicia y rectitud de Israel. Él lo hace porque, como leímos en capítulos anteriores, Él se encariñó con el pueblo de Israel porque Él ama al pueblo de Israel, no porque el pueblo de Israel propiamente lo merezca. Entonces, este plano y este cuadro que está aquí delante de nosotros nos presenta una verdad profunda, porque, hombre, si Dios no actúa por lo que yo valgo, sino que actúa porque me ama, porque te ama, entonces eso significa que no importa quién eres tú, no importa si ante la sociedad tú vales mucho o poco, porque Dios no toma el valor humano y la escala de valoración humana para actuar por ti. Tú puedes ser la persona más mala que hay en el mundo. Tú puedes ser la persona que comete los errores más controversiales y más sucios que puedan haber en el mundo. Tú puedes ser la persona que puede vivir una doble vida y, entre comillas, es el mejor cristiano, pero por dentro sabes que eres lo peor. Tú puedes ser la persona que desobedece a Dios más en la vida y aún así eso no cambia en nada, que Dios te ama. Y como Dios te ama y es la excusa y el motivo que Él necesita para actuar en ti, para bendecirte a ti, eso te debe dar a ti el confort de que no es que tú necesites ser bueno, necesites ser perfecto para que Dios te ame. Dios te ama tal cual como tú eres. Y no hay nada que tú puedas hacer que haga que Dios te ame más o algo que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios te ama, punto. Porque la esencia de Dios es amor. Porque la esencia de Dios es perdón, porque la esencia de Dios es gracia. Entonces, por eso Él le recuerda al pueblo que la justicia de Israel no tenía nada que ver. De hecho, todo el resto del capítulo 9 es un recordatorio del becerro de oro. ¿Y saben por qué Dios le recuerda al becerro de oro? Porque el becerro de oro era la prueba de que Israel no era justo, era la prueba de que Israel no era recto y que por lo tanto Dios estaba actuando no porque Israel lo mereciera, sino porque Él quería. Y entonces, en cierta forma, el capítulo 9 continúa el tema del 8 en lo de recuerda. Pero hoy el pasado nos recuerda de que las bendiciones de Dios no tienen nada que ver con cuán santo eres tú, entre comillas, y cuántas leyes obedeces. ¿Me va a entender? Es decir, cuando tú y yo recordamos nuestro pasado y somos conscientes de lo que hemos hecho, nos vamos a dar cuenta de que cuando Dios actúa, nos bendice y nos ama, no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú y yo hayamos hecho, porque tú y yo nos hemos portado mal, porque tú y yo hemos cometido errores. Pero es que eso es ser humano. Ser humano es eso, ser humano es fallar, ser humano es cometer errores. Pero lo importante es que tú recuerdes de que a pesar de que hayas cometido errores y de que hayas fallado, el Dios que tú tienes es un Dios que no mira eso para amarte, sino que Él decide amarte a pesar de eso. Y entonces ese Dios de amor, ese Dios que entiende el error, ese Dios que entiende el fracaso, es el Dios que Deuteronomio te quiere presentar. El Dios que conoce qué has hecho tú, el Dios que sabe en qué te has equivocado, así como sabía en qué se había equivocado el pueblo de Israel, pero aún así decide actuar a su favor porque lo amaba. Que hoy esta verdad pueda liberarte y puedas entender que el amor de Dios no es condicional de cómo tú te portas, que el amor de Dios para ti siempre estará abierto. Que tu obediencia, la forma en que tú te aportas, no es para que Dios te ame, es una respuesta al amor de Dios. Cuando tú entiendas eso, vas a redescubrir tu cristianismo y vas a redescubrir tu relación con Dios. Y ese es mi deseo hoy. Porque mi deseo hoy no es que
que nos mire la gente por mirarnos. Mi deseo es que la gente hoy nos mire para aprender de un Dios que nos ama y que ese Dios que nos ama pueda instaurar una revolución de amor en mi corazón que se transmita a todos los demás y todo el mundo pueda conocer al Dios que da vida eterna. Que el Señor te bendiga.